Radio Pay García FM. Estás escuchando Radio Pay García FM 87.5 desde Luque, Paraguay. Desde Luque, Paraguay, Radio Pay García FM. Para iniciar, quiero mencionar de forma explícita y textual que este material es para el programa Psicoeduca de la radio comunitaria Pay García de Luque. Y bueno, a veces imaginamos la tecnología como una herramienta simple, ¿verdad? Claro, como un martillo, que usas, clavas algo y lo guardas en el cajón. Exactamente, un martillo. Pero cuando hablamos del avance de la inteligencia artificial y su impacto en la salud mental, es como si ese martillo empezara a rediseñar silenciosamente la mano que lo sostiene. Hoy, nuestra misión es hacer una inmersión profunda en esto, viendo la realidad acá en Asunción, Paraguay. Es un contraste enorme. Tenemos, por un lado, una revolución gigante para acceder a la salud mental. Totalmente, y los casos locales entusiasman mucho. Por ejemplo, el sistema del IPS. Ah, el Instituto de Previsión Social, sí. Ese mismo. Ya no solo guarda historiales médicos, ahora procesa datos cruzando, digamos, patrones de comportamiento y recetas previas. Y predice si un paciente psiquiátrico está al borde de una crisis. Exacto. O plataformas como COFAR, que simulan reacciones en el cuerpo para evitar interacciones de medicamentos. O sea, la IA es como un radar nocturno. Me gusta esa analogía. Sí, como que ilumina amenazas en la oscuridad total antes del impacto. Es un radar brillante para la estadística, sí, pero, y este es un pero grande, ese radar no ve a la persona real. Ahí entramos en el riesgo de perder la empatía ontológica. Suena a un término súper complejo eso. Suena a filosofía pesada, pero básicamente significa que la máquina no tiene idea de lo que es ser humano. Un modelo de lenguaje usa sintaxis probabilística, que en criollo es como... Como el autocorrector gigante del celular. Exactamente eso. Adivina qué palabra suena mejor después de otra basándose en textos pasados, pero no puede leer una mirada triste, ni sostener un silencio en el consultorio. Y alimentamos eso con nuestros datos. Claro, alimentamos un capitalismo de vigilancia corporativo monetizando vulnerabilidades. Entiendo ese peligro, pero... A ver, espera un segundo. Con el tema del daño a nuestra forma de pensar, ¿no decíamos lo mismo cuando salieron las calculadoras de bolsillo? Es una duda muy común, pero la diferencia es que la calculadora resuelve un problema matemático exacto y cerrado. Una multiplicación y ya está. Asimismo, pero a la IA le estamos delegando tareas de razonamiento crítico y emocional. La neurociencia advierte sobre la descarga cognitiva. ¿Que el cerebro se debilita? Literalmente. Si dejas que una máquina estructura ideas por ti, áreas como la corteza prefrontal se atrofian. Y a eso súmale la pereza metacognitiva. ¡Wow! O sea, la ilusión de que estás aprendiendo algo. Totalmente. La IA te devuelve un texto perfecto, tu cerebro lo lee rápido y siente que aprendió, pero al no procesar nada, la retención a largo plazo es nula. Nos vende la ilusión del aprendizaje. Y también nos vende la ilusión de la compañía. Una herramienta muy interesante que, si bien es cierto, puede favorecer inclusive el acceso a ciertos servicios de salud y darnos datos para poder prevenir, prever ciertas situaciones relacionadas con crisis en salud y particularmente en la salud mental. Es importante que reflexionemos sobre dos cosas. La primera es que esta capacidad que tiene la IA de procesar datos se ciñe exclusivamente a poder revisar datos y descubrir o hacer alertas de ciertos patrones de situaciones que pueden presentarse. Sin embargo, tenemos que entender que en algunos casos hay personas que están inclusive tratando de
reemplazar la relación de- del paciente con el terapeuta o inclusive con otras personas, haciendo que la IA asuma el papel de su amigo, de una persona con quien eventualmente puede llegar a interactuar. En ese sentido, entonces, puede llegarse a una disminución en la calidad de los vínculos. Es importante hacer énfasis entonces que no se debe, no se- no se puede, podríamos decir, pero sí se puede y no se debe sustituir interacción humana por interacción con herramientas de inteligencia artificial debido a todos las consecuencias que estamos viendo que pueden ocurrir, entre ellas lo relacionado a las emociones, pero fundamentalmente a esta afección de el área de la reflexión y del aprendizaje que sin dudar, si se usan adecuadamente las herramientas de inteligencia artificial, nos pueden ayudar a comprender un problema. Pero si nosotros le pedimos a la IA que nos resuelva el problema y nos dé el resultado nomás, ya el cortar y pegar hace que no podamos acceder a esa situación que provee el aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que la IA de por sí no es ninguna, esencialmente no es buena ni mala, sino que todo depende del tipo de uso que le demos. En los documentos se menciona el caso de Micaela, esta adolescente paraguaya víctima de acoso escolar. Un caso gravísimo de negligencia del entorno. Tremendo. Al no sentirse escuchada, ella buscó refugio en ChatGPT, le contaba su día y la máquina le respondía cosas como, entiendo por lo que estás pasando. Encontró contención en un algoritmo que solo adivinaba palabras reconfortantes. Y me imagino que eso tiene un costo brutal. Claro, ese falso consuelo agrava el aislamiento social crónico. Y biológicamente hay un tecnoestrés altísimo. Por el tema de la luz azul de las pantallas. Exacto. Buscar alivio en el celular a altas horas le hace creer al cerebro que es de día. Eso frena la melatonina en seco. O sea, no puedes dormir profundamente. Y al no dormir, el cuerpo entra en alerta. Se dispara el cortisol, que es el estrés, y se deprime la serotonina. El cuerpo destruye su propia capacidad de regular la ansiedad. Es un círculo vicioso tremendo. Por eso se volvió tan urgente hablar de higiene digital, como la campaña Mente en Línea que impulsa TEDIC acá en Paraguay. Es una defensa absolutamente necesaria frente a este bombardeo. Tenemos que aplicar lo que llamamos fricciones deseables. Ponernos obstáculos a propósito. Exacto, forzarnos a pensar antes de pedirle la respuesta a la IA. El psicólogo Osmar Sostoal lo explica con el triángulo de la terapia. Donde los vértices principales son el paciente y el profesional humano, ¿verdad? De carne y hueso, totalmente irreemplazable. La tecnología tiene que quedar relegada a ser un apoyo periférico nada más. Básicamente, aprovechar el radar nocturno de la IA, pero sin entregarle el volante de nuestra mente. No podemos ser consumidores pasivos de nuestra propia salud. Definitivamente no. Y volviendo a esa imagen del martillo que rediseña la mano humana, me queda un pensamiento flotando en el aire para cerrar hoy. A ver, te escucho. Si las futuras generaciones se acostumbran a relacionarse afectivamente con máquinas diseñadas para ser siempre complacientes, perderá nuestra sociedad la capacidad biológica de tolerar la frustración, de gestionar el conflicto y de ejercer el perdón genuino. Una reflexión profunda para llevarnos hoy. Realmente no sabemos cuál es el destino de los humanos al usar las herramientas de inteligencia artificial. De hecho, lo que sí podemos augurar es un profundo cambio, y estamos viendo no solamente a nivel mental, a nivel de los pensamientos, de la cognición, de la manera como aprendemos, sino también a nivel de cómo sentimos, cómo puede esto estar relacionado con nuestras emociones. Y por supuesto, un ámbito importantísimo para el ser humano, cómo puede esto afectar las propias relaciones humanas. Entonces estamos hablando de un ámbito demasiado amplio en cuanto al impacto y una incertidumbre bastante alta. Y aunque no tengamos los datos precisos, sí es importante de que hablemos sobre cuáles son las ventajas, desventajas y los cuidados que hay que tener para poder interactuar de forma segura con estas plataformas de inteligencia artificial.
Imaginemos esta situación. Hay que redactar un informe, o sea, dificilísimo para el trabajo. O tal vez resolver un problema lógico bastante complejo. Y, bueno, uno se lo delega a una inteligencia artificial y en cuestión de segundos la pantalla se llena de texto. Claro, y sientes ese alivio instantáneo, ¿no? Exacto, un alivio total. Pero a los 5 minutos intentas recordar los conceptos clave de lo que la máquina acaba de escribir, tipo para poder explicarlo después, y nada, la mente está completamente en blanco. Sí, es como si ese esfuerzo intelectual simplemente se hubiera evaporado en el aire. Y lo fascinante aquí es que esta mente en blanco no es, digamos, una falla aleatoria de la memoria. Es pura neurobiología en acción. Ok, vamos a desempacar esto. Porque hoy tenemos sobre la mesa documentos que de verdad cambian la perspectiva. Hay estudios clínicos recientes de Paraguay, informes de derechos digitales de la organización TEDIC y neurociencia pura del MIT. Ajá, y todo apunta a algo bastante escalofriante. O sea, la IA no solo está cambiando cómo se trabaja, sino que está reescribiendo la propia arquitectura neurológica humana. Tal cual. Y el objetivo de esta cápsula de curiosidad, de nuestra exploración de hoy, es analizar exclusivamente las desventajas, o sea, los riesgos sistémicos y las consecuencias nocivas de todo esto. Porque, claro, siempre se habla de la eficiencia, pero los datos nos obligan a mirar la otra cara de la moneda, que son los enormes riesgos cognitivos y emocionales de depender de estas herramientas. Totalmente. Lo que nos lleva al primer gran problema, que es la tercerización del pensamiento. Y aquí propongo una analogía para quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. Es muy parecido a lo que pasa con el GPS del celular. De tanto usarlo, pues perdemos nuestro sentido de orientación natural y nos desubicamos en nuestro propio barrio. Exacto. Y al depender de la IA, lo que ocurre es una especie de atrofia decisional. Básicamente se debilita el pensamiento crítico. ¡Wow! Atrofia decisional. Suena grave. Lo es. En la neurociencia, este fenómeno profundiza en lo que denominan pereza metacognitiva y la ilusión de profundidad explicativa. Espera, ¿ilusión de profundidad explicativa? ¿Qué es eso exactamente? Pues, para ponerlo en términos sencillos, el cerebro humano empieza a confundir la fluidez y la rapidez de la máquina con su propio conocimiento. Creemos que somos expertos en un tema solo porque sabemos pedirle al algoritmo que lo explique. O sea, es como sentir que uno es un gran chef solo por pedir comida a domicilio rapidísimo. Exacto. Esa es la trampa. Y, bueno, ¿cuál es el mecanismo detrás de esto? El estudio del MIT que mencionan las fuentes tiene un dato brutal. Ah, sí, el del porcentaje. El 83% de los usuarios que redactaron ensayos con IA fueron incapaces de recordar una sola frase minutos después. Es una locura. ¿Por qué el cerebro entra en esta especie de pausa? La respuesta está en la fricción cognitiva. Fricción cognitiva. ¿Te refieres al esfuerzo mental, digamos? Exactamente. Para que el cerebro codifique información en la memoria a largo plazo, necesita un poco de lucha, ese momento de frustración frente a la página en blanco. Claro, el esfuerzo de conectar dos ideas sueltas. Sí, esa fricción es lo que le indica a la corteza prefrontal que la información es valiosa y debe guardarse. Cuando la IA elimina la fricción y entrega el texto digerido, el cerebro simplemente no crea esas conexiones neuronales. Claro, si no hay esfuerzo, no hay retención. Pero aquí quiero ser de abogado del diablo un momento. Adelante, dime. Porque las fuentes nos llevan a un terreno mucho más delicado, que son las emociones. Si la IA debilita el razonamiento al quitarnos la fricción, ¿qué sucede cuando se le confía el bienestar afectivo? Ese es el punto crítico de los reportes de Paraguay. Exacto. Documentan el caso de Micaela, una adolescente víctima de acoso escolar que recurrió a ChatGPT buscando consuelo. Y yo me pregunto, si alguien se siente completamente aislado y vulnerable, ¿no es mejor una IA que te escuche a no tener absolutamente nada? Es una reacción muy comprensible. Y a corto plazo, la respuesta de la máquina puede generar un alivio aparente, sí, pero las fuentes advierten severamente sobre el peligro de la empatía simulada. Empatía simulada. O sea, finge que le importas. Básicamente. El problema es cómo la máquina logra esa interacción. El algoritmo no tiene conciencia. Imita la comprensión emocional analizando pura sintaxis para predecir qué palabras resultan reconfortantes. ¡Wow! O sea, sabe perfectamente qué decir, pero no sabe lo que significa. Exacto.
Y biológicamente, la verdadera empatía humana requiere vulnerabilidad. Entonces, esa disonancia, o sea, recibir palabras de afecto de un ente vacío, es lo que hace daño a la larga. Totalmente. Eso a la larga dispara el tecnoestrés y agrava la ansiedad. Lejos de curar la soledad, crea un espejismo que aísla aún más a la persona de una verdadera red de apoyo social. Es impactante. Empezamos delegando la redacción de un texto aburrido por conveniencia y terminamos delegando la capacidad de lidiar con traumas y construir vínculos. Exactamente. Y esto deja una idea final bastante inquietante en el aire. Si los seres humanos comienzan a delegar la gestión del trauma y la resolución de dilemas éticos a máquinas que carecen de encarnación real, ¿quién está asumiendo verdaderamente las riendas de la evolución social? Es una pregunta profundamente perturbadora. Si el progreso significa eliminar la vulnerabilidad, tal vez corremos el riesgo de borrar nuestra propia identidad. Pero bueno, a quienes nos escuchan, por favor no se vayan. Y bueno, vemos que sin el esfuerzo intelectual no puede ocurrir el aprendizaje. Esto también afecta no solo en la capacidad de tomar decisiones. Sabemos que el aprendizaje es una capacidad cognitiva importante para poder tomar decisiones y decisiones adecuadas. Y al mismo tiempo, ya tenemos evidencia de que el uso irreflexivo, o sea, no como una ayuda, sino como reemplazo de esta capacidad de pensamiento y reflexión, con el tiempo también puede afectar la forma como tomamos decisiones. Porque de hecho que hay muchas personas que en vez de tomarse el tiempo de analizar de forma propia, actualmente le está preguntando a su asistente de inteligencia artificial qué es lo que le conviene hacer. Entonces esto afecta esa capacidad per se o de por sí de la reflexión, que es lo que hace que nosotros podamos aprender, entendiendo lo que nos pasó, para que en el futuro podamos tomar decisiones más adecuadas y protectoras. Incluso también tenemos evidencia de que una función cognitiva tan básica como la memoria puede llegarse a ver afectada. Todos los procesos mentales requieren de lo que se conoce como fricción cognitiva para poder producir los cambios en la corteza cerebral, en la estructura de las neuronas y en todo el ecosistema mental que debe interactuar para darle vida a nuestro mundo mental. Y parte de nuestro mundo mental también tiene que ver, sin dudas, con la capacidad de generar vínculos, de conectarnos con otras personas. Y es por eso que podemos ver que no es posible reemplazar, por ejemplo, una interacción con una persona, sea esta un colega, un amigo, un familiar, un terapeuta, debido a que la respuesta que tienen los modelos de inteligencia artificial en realidad no son respuestas humanas, no son respuestas éticas, ya que estas plataformas de inteligencia artificial no tienen un componente moral. No hacen lo que hacen porque es lo que está bien y no toman decisiones adecuadas porque tienen un análisis profundo de lo que ocurre, sino que simplemente se basan en la pregunta y los comentarios que la persona hace para poder tratar de predecir qué es lo que la persona quiere que se le responda. En este sentido, a esto nosotros le llamamos sesgo de información, o sea que hay una ausencia de algunas partes importantes de la información que básicamente hacen que las respuestas generadas por estas inteligencias artificiales traten siempre de responder en el mismo sentido que nosotros hicimos la pregunta. Por lo tanto,
también podemos decir que puede tratarse de un tipo de respuesta que busca en realidad darnos la razón y hacernos sentir bien. Entonces, de existir esta, digamos, esta delegación de la capacidad de gestionar los vínculos, porque en vez de lidiar con los vínculos con personas verdaderas, queremos evitarnos el estrés y recurrimos a agentes creados por inteligencia artificial, realmente no estamos teniendo ningún tipo de interacción real, humana, moral, ética, ni mucho menos espiritual. Este es el resumen rápido sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestra forma de pensar. Dime algo, ¿alguna vez le pediste a una IA que redactara algo importante y luego sentiste que tu propia mente se quedaba totalmente en blanco? Bueno, resulta que delegar nuestro intelecto tiene un costo neurológico real y bastante silencioso. Primero, tenemos que entender que la IA no es una simple calculadora. Literalmente, suplanta funciones superiores como la lógica y la síntesis. O sea, imagina que tu cerebro es un músculo que dejas de usar. Al no intentar resolver problemas por tu cuenta, tu corteza prefrontal disminuye su actividad, generándote una gran deuda cognitiva. Segundo, este letargo nos crea una falsa ilusión de conocimiento. Porque, a ver, si el algoritmo suena increíblemente inteligente, ¿significa que tú aprendiste el tema? Claro que no. Sin el esfuerzo de la fricción cognitiva, no hay memoria. De hecho, fíjate en esto. El 83% de los usuarios olvida lo que la IA generó apenas unos minutos después. Finalmente, toda esta falta de memoria y esfuerzo provoca un colapso total en tu pensamiento crítico. Como esperamos respuestas instantáneas, destruimos nuestra tolerancia a la incertidumbre y terminamos delegando decisiones de nuestra vida diaria a un algoritmo, quedando súper vulnerables a esas alucinaciones o respuestas falsas pero muy persuasivas de la IA. En definitiva, delegar tu intelecto a las máquinas te roba la capacidad de pensar por ti mismo. Así que quédate escuchando el programa a continuación porque profundizaremos en todo esto y te daremos las herramientas prácticas exactas para proteger tu mente. Como cualquier órgano de nuestro cuerpo, nuestro cerebro también necesita de movimiento, de ejercicios, para mantener su salud, su capacidad y su fuerza. Cuando nosotros dependemos totalmente de la decisión o delegamos la decisión en una plataforma de inteligencia artificial, estamos privándole a nuestro cerebro del ejercicio cognitivo de reflexionar, de imaginar y de seleccionar, por ende, la mejor respuesta. Aquí puede existir una rotura de este sistema de toma de decisiones basado en el conocimiento y el reconocimiento de las propias situaciones que hacen que lo que nos ocurrió o parte de nuestra historia pueda servirnos como un mecanismo de protección de nuestra salud mental, de nuestra salud en general, porque es en base a lo que nos ocurrió que nosotros vamos a poder tomar las mejores decisiones. De igual forma, como el no hacer ejercicio debilita al músculo, el no tomar el camino de la fricción cognitiva o el trabajo mental por una cuestión de comodidad, lo que está realmente logrando es que no solo perdamos la capacidad de poder recuperar estas experiencias a modo de tener un elemento de fundamento para tomar mejores decisiones, sino que también puede afectar otros procesos mentales superiores, que es lo que mantiene activo al cerebro, y entre ellos, por supuesto, la capacidad de poder tolerar aquello que nos es ajeno o diferente. Esa capacidad que sirve de base para la resiliencia y para la resistencia, para la reconformación de
de los pensamientos y las emociones ante situaciones demandantes. Por lo tanto, hasta podríamos pensar que quizá en el futuro nuestra propia capacidad de superación pueda verse seriamente, digamos, por no darle una connotación negativa, pero sí que de alguna manera pueda tener esto como una consecuencia, como ya lo dijimos anteriormente, hasta ahora inciertas. Por lo tanto, también otra cuestión importante aquí es que el cerebro, los pensamientos y las emociones nos sirven para toda un área sumamente importante para el ser humano, que es el área social, que es el área que se ocupa de poder eh, elaborar, desarrollar y acercar los vínculos con otras personas, que es lo que nos hace poder vivir en sociedad y trabajar en equipo. Entonces este es un punto muy importante, el cómo vamos a utilizar las plataformas de inteligencia artificial. Ya vimos que lo que no tenemos que hacer es pedir esto como si fuese que la IA es un oráculo, es algo que nos va a dar la respuesta exacta. No. Recordemos que nos están advirtiendo que la IA de por sí trata de respondernos aquello que piensa que nosotros o que analiza que nosotros pudiésemos querer que nos responda o en el sentido que estamos preguntando. Por lo tanto, la manera más efectiva de poder contrarrestar esto es saber cómo poder interactuar con las plataformas de inteligencia artificial, sobre todo para disminuir el sesgo de las respuestas o la forma muy la forma tendenciosa de responder. Y esto lo podemos lograr, por ejemplo, a través de lo que le llamamos el entrenamiento de las IA con datos reales. Cuando nosotros pasamos documentos y datos reales, sí podemos analizar esos datos y podemos obtener una respuesta mucho más certera, inclusive basado en datos reales. Es por eso que existen plataformas de IA dedicadas a poder analizar la información que nosotros conseguimos, seleccionamos y le entregamos a la IA para que pueda hacer justamente el análisis, pero en base a lo que nosotros seleccionamos como mejor fuente de información. Entonces, aquí lo importante siempre es que la persona tenga, por un lado, el conocimiento de dónde ir a sacar la información, tenga la experiencia para poder seleccionar las mejores fuentes de información y pueda trabajar con las plataformas de IA, sobre todo las que generan el lenguaje, sobre un entrenamiento con datos verídicos. De esa manera entonces estamos acotando o disminuyendo la posibilidad de alucinaciones, de información falsa y sobre todo de una toma de decisiones en base a una respuesta que tal vez esté más dirigida a respondernos lo que queremos escuchar que a lo que sea correcto hacer en el momento. Entonces, este es un principio muy interesante para evitar justamente la pérdida de las funciones superiores a nivel de lo cognitivo, también para que no afecte la capacidad de socialización del ser humano, que es justamente una de las capacidades superiores que le hace completamente diferente, adaptativo, resiliente al ser humano. Entonces insistimos en las consecuencias a nivel emocional y social. La peor consecuencia es la fractura, la posible fractura del vínculo. Y tenemos que entender que más allá de lo que estuvimos conversando, que puede afectar a nivel del raciocinio, inclusive la pérdida del equilibrio entre las funcionalidades del cerebro, los estados relacionados con las emociones,
También podemos ver entre estas situaciones a la afección que pueden tener las interacciones sociales. La constante interacción con estos entornos digitales que son nocivos puede generar patologías emocionales. ¿Cuáles son esas patologías? Vamos a hablar de algunas, seguramente ya lo escucharon, pero es importante que las recordemos. El tecnoestrés, la ansiedad y el déficit y exceso de la dopamina. Esta hiperconectividad que tenemos, comentado justamente por el uso de teléfonos inteligentes, redes sociales, hace que nuestro sistema nervioso central tenga una sobrecarga sensorial todo el tiempo. Esto hace que exista un aumento de la demanda cognitiva, mayor necesidad de estar pensando de forma continua. Y esto es lo que puede desencadenar el tecnoestrés, como dice su nombre, el estrés relacionado con el uso de herramientas tecnológicas. Nuestra mente y el cuerpo desarrollar una respuesta fisiológica totalmente desadaptativa o desequilibrada que nos puede llegar a ocasionar algunos contratiempos. Los algoritmos que hacen funcionar estas plataformas utilizan, decíamos, una manera de llamar la atención, o lo que nosotros le denominamos secuestrar la atención humana, mediante un condicionamiento operante, le decimos en psicología, darnos ciertos estímulos que repetidas veces pueden establecer que la persona se acostumbre a esos estímulos, inclusive busque sin querer esos estímulos. Por ejemplo, el uso de recompensas variables, de repente aparece, no aparece todo el tiempo lo que estamos buscando, desaparece, vuelve a aparecer nuevamente, notificaciones constantes. Hace que estos circuitos de lo que nosotros denominamos dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con el placer, esté dependiendo de que ocurra eso que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, hace que el usuario de esta tecnología esté en un permanente estado de enganche compulsivo y alerta constante sin poder dejar de utilizar el dispositivo. Y entonces podemos hablar perfectamente de una dependencia emocional. Inclusive, escuchamos historias de personas que dejaron de tener interacción con sus amigos para tener interacciones tipo amistad o compañía con asistentes conversacionales, ya que sabemos que las inteligencias artificiales pueden simular una interacción. Esto hace que esta situación genere nuevos abordajes en cuanto a la psicología clínica y, por supuesto, investigaciones que ya se están realizando, que se han hecho ya con plataformas de inteligencia artificial en foros de discusión comunitaria, y se ha encontrado que, si bien la interacción con estos agentes artificiales puede mitigar un ratito esa sensación de soledad, a mediano y largo plazo puede hacer que la ansiedad y la depresión se instalen como problemas permanentes de salud mental. El usuario experimenta una inseguridad que no le permite tomar decisiones y una sintomatología de abstinencia cuando deja de utilizar. Es como si fuese que la persona con problemas de adicción al alcohol deja de tomar alcohol y todo el tiempo está buscando. Lo mismo ocurre cuando la persona está con esta dependencia hacia la propia tecnología, o cuando ella no está disponible. Entonces, eso puede generar un problema inclusive de dependencia. También habíamos hablado que el uso de las pantallas en algún momento dentro de nuestro programa, al ser de color blanca, la luz blanca hace que se pierda el sueño, disminuya la capacidad del cerebro para producir para producir la melatonina, que es la hormona del sueño. Por lo tanto, eso hace que se alteren los patrones de sueño, y es por eso que se recomienda ampliamente que si vamos a utilizar cualquier tipo de dispositivo, sin importar si tiene IA o no, es importante hacerlo unas horas antes del horario que nosotros pensamos dormir. Y fijémonos, por ejemplo, cuando nosotros estamos muchas veces tomando el celular en nuestra mano, buscando quedarnos dormidos, como si fuese que vamos a encontrar algo que nos va a inducir al sueño, y ocurre exactamente todo lo contrario. En todo caso, si nosotros queremos inducir al sueño, podríamos poner alguna historia que nos relaje, una música linda, pero sobre todo no mirar la pantalla durante la noche, para evitar esta caída de la melatonina y un posible problema de insomnio. Esto es muy importante, es una medida que recomendamos ampliamente para evitar justamente ese problema que uno puede llegar a tener debido a la depresión de neurotransmisores que regulan justamente el sueño y otros procesos mentales. Ni quiero hablar del área social, que más o menos ya estuvimos analizando. Es importante el cuidado de los vínculos y, por supuesto, el no reemplazo de los mismos, y tener en cuenta que frente a esta vida que nos pone a la tecnología en muchas áreas de nuestra vida, es importante evitar esta suplantación. ¿En qué sentido lo decimos? Por ejemplo, en cuanto a la terapia, no tomar a estos agentes como en vez del terapeuta. En todo caso, por ahí sí podemos realizar ejercicios de respiración, algún otro tipo de cuestiones, pero no dejarle que tome decisiones relacionadas a nuestra salud mental.
Entonces, esto es importante. La tecnología opera estrictamente como un vector de orientación y psicoeducación y apoyo, pero nunca como reemplazo del terapeuta. Esto es importante. Y también hablar de que para evitar el deterioro de las relaciones humanas es bueno siempre hacernos de tiempo, desconectarnos de los dispositivos y reconectarnos con las personas que hacen a nuestra vida, que forman parte de nuestro mundo. Y por último, para evitar el deterioro de las funciones ejecutivas a nivel mental que estuvimos hablando, la atrofia del pensamiento crítico, por ejemplo, y la dependencia, es importante que practiquemos el uso medido, que nos pongamos un horario. No está mal usar la tecnología, no está mal usar la inteligencia artificial, pero tenemos que, como todo en la vida, tener una disciplina para que este uso no sea un uso nocivo. Esta disciplina puede servirnos de estrategia que podemos aplicar transversalmente en todos los entornos de nuestra vida y practicando esa disciplina podemos llegar a no solamente prevenir daños, sino a mejorar, a mejorar las experiencias de nuestra propia vida. Otra cosa importante para hablar de la autorregulación es que en estos procesos formativos de la vida de la persona, y tal vez si es que se encuentra en periodo de formación académica y que no va a ser posible no usar la IA o la tecnología, el uso de estas herramientas tiene que ser consciente y tiene que ser también deliberadamente utilizando para eludir lo que decíamos como pereza cognitiva. No usar para no pensar. Sí podemos usar, por ejemplo, para que nos explique de una forma distinta. Sí podemos usar para que nos dé, por ejemplo, diversas preguntas que nosotros mismos podamos responder. Por ejemplo, entregar nosotros un borrador escrito por nosotros y pedirle algunas mejoras que se pueden introducir, pero no decirle que elabore las mejoras, sino que nos diga en qué áreas podemos mejorar y nosotros mismos, con nuestra capacidad de redacción, hacer esas mejoras y practicar, no delegar esta capacidad de redacción, de reflexión. Otra cosa importante también es que cuando tenemos respuestas de la IA, siempre tomemos esta triangulación de la evidencia, que podamos corroborar esa respuesta que tenemos, no tomarlo como algo totalmente cierto, hasta que vayamos a revisar las fuentes. Esto previene que podamos caer en información falsa o lo que decimos como alucinaciones. Y en lugar de solicitar a la inteligencia artificial que resuma extensos libros, materiales o capítulos, podemos utilizarla como lo que se conoce como un adversario cognitivo, pedirle que genere simulaciones, casos basados en esa información, que nos haga preguntas o dilemas éticos que nos obliguen a nosotros a pensar una posible respuesta y a ejercitar la razón del qué podría pasar si, y de esa manera entonces lograr una retención y un aprendizaje a más largo plazo. La protección de nuestra mente humana requiere la implementación de ciertas prácticas sostenidas de higiene digital. El mantenimiento de estos hábitos saludables, la interacción con la tecnología, previene el agotamiento emocional y preserva el equilibrio de nuestro cuerpo. Las directrices dentro de lo que es la salud mental actual promueven justamente una desconexión intencional o lo que se denomina el detox digital, cada día. En este sentido, es muy importante delimitar espacios y horarios libres de cualquier interacción electrónica, redes sociales, celulares, etcétera, etcétera, destacando la necesidad innegociable de interrumpir el uso de pantallas emisoras de la luz azul al menos una hora antes del inicio del sueño, lo que estábamos diciendo, y restaurando así los ciclos naturales de la melatonina, que ya dijimos que es nuestra hormona del sueño. Al mismo tiempo, se tiene que fomentar la reconexión con vínculos físicos, dado que la arquitectura de nuestra mente humana está dispuesta a la socialización presencial. El contacto cara a cara promueve la segregación de una hormona del placer que se denomina oxitocina, que es un neuroquímico que amortigua directamente la activación del estrés y favorece el acercamiento emocional. La organización TEDIC, a través de foros comunitarios, da una serie de producción bibliográfica o de recursos en formatos accesibles en la campaña Mente en Línea, que se lanzó el año pasado, donde, por ejemplo, hay diferentes recursos y áreas. Voy a ir citando algunos de ellos. Por ejemplo, Privacidad Infantil en Línea, que está dirigido a familias y terapeutas, donde abordan los riesgos de la sobreexposición de los niños en las redes sociales, en Internet y la violencia digital. Aquí, en este programa se enfatiza el acompañamiento y el diálogo abierto por encima de la prohibición y se instruye a los padres y cuidadores cómo generar entornos seguros para las infancias justamente dentro de Internet. Otro eje temático es el tecnoestrés y el enganche digital, donde se analiza la arquitectura tecnológica y los diseños persuasivos creados para secuestrar la dopamina. En este
El documento se propone estrategias para resistir a ese condicionamiento y al deseo permanente de la hiperconectividad. Otro tema es el detox digital y la salud mental, en donde se proporcionan lineamientos muy prácticos para la desconexión consciente. Subraya la importancia del descanso neurológico y ofrece técnicas para mitigar la ansiedad por separación tecnológica que se denomina FOMO. Otro eje es nuestra vida en las pantallas, donde se fomenta la reflexión crítica sobre cómo la ciudadanía habita los entornos digitales, promoviendo consumos de juegos y también del área educativa que fortalezcan la autonomía intelectual y la alfabetización digital comunitaria. Y por último, la ciberseguridad y salud pública, en donde una investigación académica plantea la ciberseguridad como un acto de cuidado médico, analizando las amenazas estructurales al bienestar público, derivado justamente de la filtración de datos de pacientes, datos sensibles, y donde se propone una gobernanza sanitaria en políticas de seguridad social. Para culminar nuestro programa de hoy, vamos a escuchar un análisis que hace el canal Curiosamente de YouTube sobre este fenómeno de la IA. Bienvenidos a todos a este programa de Psicoeduca. Hoy vamos a abordar un tema interesantísimo, muy en boga, que ha venido a irrumpir en nuestros hogares, en nuestra vida, en todos los ámbitos, y es el uso de la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquitito en compañía de nuestros amigos virtuales, justamente entrenados con IA, para acompañar este programa y poder conversar sobre algunas cuestiones importantes, interesantes en el uso adecuado de las herramientas de inteligencia artificial. Vamos a la introducción de los temas. Por un lado, hay personas que piensan que la IA es el siguiente paso en la evolución cognitiva del ser humano y que viene a expandir los límites de nuestras capacidades. Como humanos, estamos limitados en nuestro pensamiento y acciones por nuestros procesos cognitivos, emociones, normas sociales, instintos y hasta necesidades fisiológicas, mientras que la inteligencia artificial opera con programas y algoritmos y procesa información según análisis de datos, probabilidades y estimaciones sin limitaciones aparentes. Por lo tanto, la IA puede proveer de una educación personalizada que se adapte al ritmo y necesidades de cada individuo. Puede trabajar junto con un equipo y colaborar en ideas creativas. Su capacidad de análisis multidisciplinario ayuda a que las personas tengan una perspectiva más amplia de problemas complejos. Podría ayudarnos a tomar decisiones, resolver problemas y asistir a nuestra memoria imperfecta, así como ayudarnos a resolver problemas apremiantes como la crisis climática de forma más eficiente y efectiva. Algunas plataformas han demostrado que a través de ejercicios la IA mejora las habilidades cognitivas. También se pretende que la IA aprenda cómo es que funciona nuestro cerebro y nos ayude a alinear los procesos naturales para aprender mejor. Por todo esto, algunas personas creen que la inteligencia artificial podría volverse parte de nosotros y formar una nueva entidad superinteligente e incluso darnos la posibilidad de crear una humanidad unida capaz de colaborar sin importar las barreras geográficas o culturales. Pero no todos están de acuerdo. También hay una gran preocupación de los impactos que podría tener, específicamente en el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Estas habilidades son vitales para el éxito académico, profesional y social, pero también nos hacen menos propensos a la manipulación y a creernos información falsa, y es parte de lo que nos hace humanos. Si cada vez dependemos más de la IA, ¿qué pasará con estas habilidades? No es la primera vez que la tecnología nos quita habilidades. La Administración Federal de Aviación observó en los pilotos de aviones una dependencia al piloto automático y ahora se recomienda minimizar su uso para asegurar que los pilotos tengan la habilidad de volar de forma segura aun cuando este falle. Las calculadoras bien podrían resultar perjudiciales y robarnos agilidad para realizar operaciones mentales, pero al contrario de la IA, no es posible usar una calculadora sin entender el proceso. Así que por más que pudieran quitarnos agilidad mental, no nos roban nuestra habilidad para pensar y solucionar problemas. Los motores de búsqueda también nos proveen de cantidades enormes de información de forma fácil, pero la IA simula conversaciones humanas y da respuestas personalizadas que nos hacen más propensos a aceptar ciegamente lo que nos dice. Particularmente resulta preocupante que los usuarios han estado incrementando el uso de la IA para realizar inversiones, consultas psicológicas y diagnósticos médicos. Y ya se ha demostrado que incluso solo el uso de los motores de búsqueda evita que la información se procese de forma profunda y afecta la retención de memoria. La IA no solo soluciona operaciones o nos provee información de manera rápida, sino que tiene una capacidad potencial ilimitada. Y si ya sabemos que el uso de la tecnología y largos tiempos de uso de pantallas exacerban los síntomas de déficit de atención, deterioro de la inteligencia emocional y social, adicción a la tecnología, aislamiento social, deterioro del desarrollo cerebral y alteraciones del sueño, ¿qué nos podría esperar con el uso constante de la IA? Una investigación puso a estudiantes a resolver problemas de matemáticas. A unos se les permitió usar IA y a otros no. El uso de IA mejoró el desempeño de los estudiantes notablemente durante las prácticas, pero después
pues se les puso un examen sin la ayuda de la IA. Los estudiantes que tuvieron acceso a la IA se desempeñaron mucho peor que aquellos que nunca tuvieron acceso. Estudios revelan que el uso frecuente de la IA afecta de forma negativa el pensamiento crítico y delega las tareas cognitivas, reduciendo el pensamiento reflexivo. También se ha visto que en estudiantes con buenas habilidades cognitivas y de comunicación, la IA no proporciona una mejora. La IA nos podría ayudar a reducir la carga mental, facilitar el trabajo y hacernos más productivos, pero parece que el precio que debemos pagar es nuestro pensamiento crítico e inteligencia. No es descabellado pensar que acostumbrarnos a que la inteligencia artificial nos dé la solución a todos nuestros problemas, dejemos de pensar por nosotros mismos. Bueno, ¿y quién tiene la razón? ¿Seremos unos superhumanos con IA integrada o quedaremos a la merced de la IA porque nos volvimos demasiado tontos? Podría ser que ambas hipótesis tengan razón. Usar la IA no solo para obtener resultados y respuestas, sino para entender los procesos por los cuales llegó allí, además de seguir aprendiendo por nuestra cuenta y cultivar la mente, muy probablemente nos ayudará a tener más entendimiento de nuestro alrededor e integrar información. Pero también es cierto que lo que no se usa se pierde, y cada vez que automatizamos una tarea y que recibimos una respuesta sin tener conocimientos previos, sin analizarla, es decir, sin ejercitar nuestra capacidad de pensar, perdemos capacidad mental y experiencia invaluables. Así, hoy más que nunca debe haber un balance entre el uso y tiempo que le dedicamos a la tecnología. La IA debería ser una herramienta más, no un sustituto de lo que más nos hace humanos, nuestro pensamiento y creatividad. Este cuidado debe estar mucho más presente en las mentes de niños y adolescentes que apenas están en formación. No renunciemos a nuestra capacidad de pensar. Curiosamente, ¿qué piensas que va a pasar? Entonces podemos ver que la inteligencia artificial como tal, repetimos, no es buena ni es mala, pero su buen uso puede ayudarnos a mejorar capacidades, y el uso inadecuado o el uso irreflexivo o sustituir los procesos mentales de forma a no tener que tener esa fricción cognitiva, sí puede tener unas consecuencias no precisamente positivas a largo plazo. Por lo tanto, vamos a seguir ahondando dentro de nuestro programa con temas similares. También vamos a ver de desarrollar con alguien especializado todo lo que tiene que ver el área espiritual y cómo seguir teniendo una interacción que no solamente no sea nociva o no tenga consecuencias negativas, sino que finalmente pueda ser una interacción positiva, una interacción creativa, una interacción que apunte a la promoción y la prevención, no solamente en el área de la salud mental, sino de la salud en general. Y para esto es importante que nosotros como individuos pensantes y responsables y aparte responsables de las decisiones que tomamos, justamente hagamos un uso ético de este tipo de herramientas para facilitar la vida, para lograr diseños y resultados de mayor calidad y por supuesto para seguir aprendiendo. Ese es el desafío que nos toca, ese es el desafío que estamos dispuestos a acompañar aquí desde el programa Psicoeduca para que, así como nuestro programa, estamos practicando usar la inteligencia artificial de modo a que sea más ameno, más divertido, hasta que consigamos co-conductores. Entonces estamos viendo diferentes tipos de uso que lo que podemos hacer a modo de tener resultados positivos y demostrar que hay formas muy útiles de darles uso a estas herramientas creadas por la inteligencia humana, que sabemos es un regalo, es una gracia de parte de Dios Todopoderoso. Así que les invitamos a seguir escuchando nuestro programa en siguientes versiones y les deseamos que tengan un feliz resto de jornada. Muchísimas gracias por seguirnos siempre.